Podcast con Fabián Roca. Adicción. El desarrollo de este proyecto no involucra el estudio del expediente, la situación jurídica, el estudio clínico, ni la historia completa de los entrevistadores. Lo que escucharás a continuación no es recomendable para menores de 18 años, lo que te pedimos que sea de total discreción. Este contenido no pretende informar ni educar de forma alguna a sus espectadores. Nuevamente nos encontramos aquí en un programa más de nuestro podcast Adicción, y en esta tarde vamos a hablar lo que es un poco de lo que es un poder superior a nosotros mismos, el cual claramente está que nuestro programa de los 12 pasos, o el programa de los 12 pasos, es un programa 100% espiritual, en donde pues se maneja la palabra Dios, pero no quiere decir que sea un programa religioso, un programa en el cual seamos moralistas. Simplemente es un programa en donde se maneja el libre albedrío y cada quien toma la decisión de decidir quién es su poder superior, como cada quien lo concibe. Pero en esta tarde queremos hablar un poco, profundizar esta palabra, ¿verdad? De esta palabra de poder, porque es algo en los cuales pues ahí nos podemos dar cuenta de que solamente alguien puede arrancarnos o liberarnos de esta obsesión por beber o drogarnos, o incluso por algún otro tipo de adicciones, obsesiones, que varios de nosotros también adquirimos como método de sustitución al dejar la bebida o las drogas. Vienen otro tipo de adicciones, y en esta tarde queremos dar un punto de vista de lo que es este poder superior, que al final de cuentas cada quien tenemos la elección de ponerle el nombre, quién es para cada uno de nosotros y qué valor le damos cada uno de nosotros, de los que estamos en una agrupación, a este poder superior. El segundo paso nos habla precisamente pues de este concepto, el cual nos lo deja abierto, ¿verdad?, para nuestra elección, el cual nos dice que solamente un poder superior a nosotros mismos nos va a poder dar lo que es el sano juicio. Y esto es, hoy sabemos que sano juicio es mente sana, pensamientos sanos, pensamientos libres de obsesiones, ¿sí? Y hoy el hecho de que en este segundo paso nos hable, ¿verdad?, o nos deje esta apertura de poder poner el nombre que nosotros pues deseemos, ¿verdad?, poner ahí al hablar de un poder superior, y que hace años se manejaba la palabra factor X. Pues vuelvo a repetir, para que cada miembro de Alcohólicos Anónimos pues pusiera ese concepto, ese nombre en el cual pues tuviera o pusiera su fe. Y con esto nos quiere decir que Alcohólicos Anónimos no nos exige que creamos en algo, o no es un requisito poder llegar a una agrupación creyendo en algo o teniendo algún tipo de religión. Simplemente una de nuestras tradiciones dice que solamente es el sincero deseo de dejar la bebida. Y bueno, hoy vamos a ampliar un poco este tema de poder superior o factor X, o Dios, que para hablar de Dios pues es muy difícil. No se puede hablar de Dios porque no hay conceptos. Creo que hablar de Dios nos mete mucho en controversia, en discusión. Cada quien lo concibe de una manera diferente,
y no podemos pensar que pues a otros compañeros alcohólicos, drogadictos, les tiene que funcionar de la misma manera, ¿no? O tienen que percibirlo o sentirlo de la misma manera. Por eso es muy complicado hablar de Dios. Hablar de esto es pues algo que no tiene un análisis, no es de analizarlo. Y bueno, hoy también damos la bienvenida a mi compañero Marco para que pues comparta con nosotros, participe con nosotros el día de hoy en este tema de poder superior, segundo paso, para que pues nos dé un punto de vista, ¿no? En base a su vida, porque pues todo lo tenemos que basar a nuestra vida y un poco lo que es a la literatura, pero pues también a nuestros tipos de creencias que hemos tenido y si nos ha funcionado o no nos ha funcionado. Le damos la bienvenida a nuestro compañero Marco. Gracias, padrino, ¿cómo está? Buenas noches a todos. Gracias nuevamente por estar aquí, nuevamente grabando un nuevo podcast. Y el tema muy interesante el día de hoy, un poder superior, como nosotros lo concebimos, como experiencia personal. Al llegar yo al AA hace como unos 3 años, no tenía esa conciencia de delegar a un poder superior a mí, que yo siempre me sentía como que yo solo podía y que no había nadie más que podía ayudarme. Entonces ya en un fondo de sufrimiento, en una adicción, ya en un consumo muy activo, entonces fue ahí donde al llegar a un grupo de AA, que fue este grupo, Primer Paso Querétaro, empecé a ver de hecho al grupo como mi poder superior de entrada, ¿no? Porque me costaba mucho trabajo a mí creer en Dios o delegarle a Dios. Entonces la contención en ese momento fue mi poder superior, el grupo. Con el paso del tiempo, con las recaídas y nuevamente regresando a un grupo, entonces empiezo a ver, ya a concebir a un Dios como mi poder superior, y que Él fue el que estaba obrando a través del grupo para yo poder dejar de consumir. Y sí, efectivamente, como lo mencionaba, la mayoría de los alcohólicos cuando han encontrado un lugar y cuando pues pasan el mensaje, pues nadie habla de esto, ¿no? Nadie habla de Dios, porque vuelvo a repetir, causa mucha polémica, pero la verdad es que inclusive en cualquier tipo de religión, primero la persona interesada o invitada, pues lo primero que se le invita es a un grupo, ¿no? Del índole o de la clase que sea, para la integración, para conocer cómo se trabaja, ¿no? Y no me refiero necesariamente a Alcohólicos Anónimos, sino a cualquier otro tipo de grupos, inclusive religiosos, como lo comentaba. ¿Cómo es que se trabaja en este tipo de grupos? Siempre el mensaje es hacia la manera de vivir o la forma de vivir que se ha encontrado dentro de una agrupación, y se busca llamar la atención de esa manera, que sea atractivo para otra persona, el cómo el día de hoy se vive, ¿no? El cómo el día de hoy se está cambiando de manera de vivir, y eso es lo que se transmite afuera de un grupo, a aquellas personas que invitan a alguien más a ser parte de esto, y llegar, y lo primero que es integrarte al grupo, presentarlo en el grupo, o invitar a que te presentes para conocerte por tu nombre, y posteriormente empezar a escuchar cómo es que se trabaja, ¿no? Cómo es que estos grupos religiosos o grupos de ayuda mutua empiezan a pasar este mensaje a través de la experiencia de vida, y también a través de las normas y a través de la filosofía de vida, y también a través de estos límites que muchas veces pues deben de existir dentro de un grupo, autonomías,
Y es lo primero que la persona que es invitada a un grupo pues empieza a observar, ¿no? Empieza a conocer cómo es que este grupo en dado caso lo ayudaría. Entonces, por eso ahorita que comentaba mi compañero Marco, el segundo paso pues nos invita antes de poder decidir o poderle poner nombre a este poder superior, pues conocer qué es lo que ha hecho por los demás, cómo se refleja estas acciones a través de otras personas que están dentro de una agrupación, cómo ha sido testimonio estas personas de lo que eran antes y lo que ahora son. Y esto, pues lo único que ha hecho, ¿verdad?, es ir llevando poco a poco para poder, teniendo o poniéndole nombre, ¿verdad?, como lo comento, a este poder superior. Dice aquí un poco de lo que estoy leyendo, padrino. Dice: el poder superior, tal como se entiende en Alcohólicos Anónimos, es cualquier fuerza o entidad que una persona perciba como mayor que sí misma y que pueda servir de apoyo en su camino hacia la sobriedad. Para algunos esto puede ser Dios, según su fe religiosa. Para otros puede ser el amor incondicional, la energía del universo, la naturaleza o incluso el mismo grupo de AA. El programa no impone una definición estricta del poder superior. Esta flexibilidad permite que cada individuo encuentre un significado que resuene con su experiencia y creencias personales. Lo importante no es cómo se define este poder, sino la voluntad de aceptarlo y confiar en él como un aliado en el proceso de recuperación. Y precisamente ¿por qué este segundo paso se refiere a un poder superior, ¿no? ¿Por qué la palabra poder? ¿Por qué nos tiene que interferir alguien por nosotros mismos? Como ahorita lo mencionabas, una fuente de apoyo, una base espiritual, de dónde agarrarnos, ¿verdad?, para poder mantenernos. El por qué esta palabra de poder. Pues sin duda alguna, revisando el primer paso, pues nos dice que el alcohol pues se ha vuelto un dominio, ¿verdad?, sobre nosotros, y que ha dominado nuestras vidas, ha dominado nuestras mentes, primero que nada, a través de la obsesión, y que hemos perdido el poder de poder controlar o tener ese control sobre el alcohol o las drogas, y toda capacidad para podernos resistir a ese deseo imperioso de volver a consumir, volver a beber o volver a consumir sustancias. Es de ahí porque el segundo paso ya nos habla de un poder superior, o sea, el poder admitir que yo no tengo el poder para poder resistirme al alcohol o a las drogas. Sí, así es. Aquí dice: la adicción al alcohol a menudo viene acompañada de un sentimiento de control perdido. Intentamos una y otra vez controlar nuestro consumo por nosotros mismos, solo para volver a fracasar. Al confiar en un poder superior, aprendemos a soltar la necesidad de controlarlo todo y permitimos que una fuerza mayor nos guíe hacia la sanación. Creo que es muy claro, ¿no?, esta lectura que nos estás leyendo, porque efectivamente quiero profundizar un poco en esta parte de esta palabra poder, que vuelvo a repetir, por qué debemos de agarrarnos como algo, ¿verdad?, para podernos afianzar y poder tener ese poder precisamente de decir, pues solo por hoy no voy a consumir, solo por hoy no voy a ingerir ningún tipo de bebidas o ningún tipo de sustancias que me puedan llevar a la siguiente y a la siguiente. Ceder el poder a alguien, como lo mencionabas, esta entidad, es dejar que él actúe en nosotros. Es precisamente la palabra que comentabas, confianza o confiar en que alguien que no vemos pero que está ahí
y puede hacer este trabajo que nosotros pues no hemos podido hacer por nosotros mismos, a través de ser tan endebles al alcohol, a la droga, y caer cada vez que se presenta en frente de nosotros, ¿verdad? Que se nos manifiesta estas sustancias, y que hemos precisamente, pues nosotros analizando y hablando de nuestra vida, de nuestras experiencias de alcoholismo y de drogadicción, podemos darnos cuenta que cada vez se ha apoderado más de nuestra vida, de nuestra mente, y que es tan fuerte que entra simplemente por una idea que se convierte en algo tan fuerte, más fuerte que nosotros mismos, y que no hay poder humano que haga que nosotros podamos cambiar en ese momento el pensamiento. Dice también aquí, reconocer la existencia de un poder superior implica dejar de depender exclusivamente de nuestra voluntad para resolver el problema y comenzar a aceptar que necesitamos ayuda externa. Creo que eso es muy importante, ¿no, padrino? El aceptar que necesitamos ayuda externa. Algo de afuera, porque realmente cuando nosotros revisamos nuestra filosofía, nuestra manera de pensar, todas nuestras creencias, nos damos cuenta de que, pues cuántas veces hemos intentado por nuestros propios medios, ¿no? Y entonces quiere decir que lo que está dentro de nosotros, esta mente, ¿verdad? No ha funcionado, no ha tenido el poder suficiente para poder decir no a esa primera sustancia, no poder decir no a esa primera copa, y que nosotros al admitirlo pues nos damos cuenta que tenemos que recurrir a algo. Por eso pues lo primero que se nos manifiesta a nosotros los que llegamos a un grupo, pues es precisamente alguien que nos pasa el mensaje, que nos dice hay un lugar donde sí se puede dejar de beber, donde sí se puede dejar de drogar, y ahí implica la palabra poder. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que sí se puede, que hay algo que sí ha ayudado a otros a poder llevar este pensamiento que muchas veces tenemos, a veces, aunque la gente no lo crea, sí llega esa ilusión, ese deseo de algún día poder mantenernos limpios, podemos mantenernos sin sustancia. Entonces, adelante. Algo que me viene ahorita a la mente es esa parte, ¿no? De verdaderamente el poder superior da un fortalecimiento y es llena personalmente me llena a mí esos vacíos, padrino, que de alguna otra manera no se pueden llenar. Sí, AA da mucho fortalecimiento espiritual y te da esa fortaleza para poder llevar tu día a día afuera de una manera completamente diferente a como venías viviendo. Así es, y por eso es que pues esta parte, ¿verdad?, de ceder algo de afuera, de decir, dar la estafeta a alguien más, de reconocer con humildad, la verdad es que no he podido, por mis propios medios no me ha funcionado, lo he intentado haciendo juramentos, lo he intentado cambiando bebidas fuertes por bebidas suaves, he tratado de inclusive estar en medicamentos para no consumir, y no ha funcionado. O sea, todas estas experiencias deben a veces de ser necesarias de vivirse, porque solamente es lo que te da pues la certeza, ¿no? Es lo que te dice, no has podido, has intentado muchas cosas, pero no has podido llevarlo a cabo, no has podido dejar de consumir, no has podido encontrar esta sobriedad de la que te hablan, porque al menos en mi caso personal, pues no por mi deseo, sino por el deseo de la familia, pues fui recluido en un grupo y no había ese deseo de dejar de consumir. No había precisamente este tipo de fe de creer que algo más, es más, no tenía ni siquiera un conocimiento pues sí, de lo que Dios podría hacer por mí mismo, y aparte esta poca de fe que solamente tenía, pues no me ayudaba en nada, ¿verdad? Entonces, pues no pude hacerlo, no pude lograrlo, porque al final también no lo quería, no era mi deseo. Pero al llegar realmente a una agrupación, a quedarme,
y realmente darme cuenta que con el tiempo que no necesitaba más que un poco de fe, que la verdad siempre existió analizando ya bien las cosas. Lo único que tenía que agarrarme de esa fe, como dice el libro, ¿no? Un náufrago al salvavidas, ¿no? Sabiendo que si se suelta, pues simplemente va a morir. Dice también aquí el papel del poder superior en la recuperación. Algo muy cierto que estaba mencionando ahorita, padrino. Dice, el poder superior cumple varias funciones esenciales en el proceso de recuperación. Una de ellas es proporcionar esperanza. Para muchos, el concepto de un poder superior es una fuente de esperanza. Saber que no están solos en su lucha contra el alcoholismo les da la fuerza necesaria para continuar, incluso en los momentos más difíciles. Y esa parte, padrino, sí, fíjese que yo sí me sentía solo de repente, ¿no? O sea, el poder superior viene a sanar muchas cosas dentro de ti, ese vacío, esa soledad que de repente, esa falta de afecto también que en mi caso personal yo sentía, ¿no? Como no me sentía querido, no me sentía valorado. Entonces el saber que Dios está conmigo, el saber que Dios está siempre que yo lo necesito, me da una fortaleza interior también, y que al final de cuentas, como les digo, te cambia por completo la percepción de la vida. Sí, poder entender, o más bien aceptar que hablamos en un tema anterior de las dependencias, poder aceptar que nosotros dependemos, por ejemplo, para vivir del aire, ¿verdad? Dependemos también para tener fuerza y energía del alimento, que dependemos de la salud, de a veces medicamento, y bueno, ese tipo de dependencias. Cuando nosotros aceptamos que hay algo más allá de lo cual también debemos depender, que esta entidad espiritual, pues es cuando poco a poco el segundo paso se va haciendo una realidad, porque nos vamos dando cuenta que bueno, la dependencia al grupo es sana, nos ha ayudado a través de otras personas, hemos conocido cómo se trabaja, hemos conocido lo que puede hacer un grupo o un programa, ¿verdad? Si lo practicamos en nuestra vida diaria, hemos conocido pues mucha parte de nuestra vida, ¿verdad? Que no conocíamos, y llegamos a este punto, ¿verdad? Donde decir, bueno, ¿y qué es lo que sucede, no? Ya estando en un grupo, creo que llega un momento en que cada uno ponemos ese nombre, ¿verdad? Y borramos esa parte de poder superior, y empezamos a poner ya un nombre, ¿no? En mi caso Dios, en donde pues ya a través del tiempo y de los años te vas dando cuenta que pues, el grupo solamente fue un escalón para poder llegar a tener esta concepción, para poder llegar a tener esta aceptación. ¿Y cómo lo vas logrando? Bueno, pues a través de ver a los otros compañeros que ya tienen este poder superior, ya tienen esta concepción, que ya lo llaman por su nombre, y entonces vas indagando, vas viendo, vas observando qué función tiene en la vida de ellos, por qué tanta insistencia en llegar a mencionar la palabra Dios, y poco a poco empieza a jalarte la idea de que pues también debe existir en ti, ¿no? Fíjese, padrino, que algo que yo también estoy ahorita recordando es que poder conocer a Dios dentro de un programa de AA también no es cosa fácil, no es algo que en cualquier grupo vas a encontrar. En mi caso personal también estuve visitando varios grupos en los cuales ni siquiera se menciona, casi no se trabaja la espiritualidad, no tienen esa parte sí, ¿no? De a final de cuentas también tener esa aceptación del poder superior. Veo que nada más se reúnen por reunirse, van cada quien en su rollo, y la verdad es muy bonito cuando verdaderamente se trabaja el programa como debe de serse y la finalidad se logra a final de cuentas, pero no es fácil lograrla, ¿no? Y aquí también estoy leyendo otra de las ventajas que el papel del poder superior en la recuperación. Dice también aquí, alivia la carga. Confiar en un poder superior permite a las personas soltar el peso de intentar hacerlo todo
por sí mismas. Reconoce que no tiene que tener todas las respuestas ni enfrentar el proceso solos. Y como le decía, ¿no? Un buen grupo a final de cuentas donde se trabaje verdaderamente el programa como debe de ser. Así es, hay un folleto de actitudes en AA donde precisamente nos invita, ¿verdad?, cómo ir trabajando el programa, y nos dice que para practicar o llevar a la práctica el segundo paso debemos de llevar el tercero, ¿no? Y precisamente ahorita lo que decías, ¿no? Ceder el poder, pues llega un momento en que deja de ser solamente el decir, pedirle ayuda a Dios y decirle, pues ayúdame para no caer en esta tentación, ¿no?, de beber o de drogarme, el pedir el tener esta petición, sino que después con el tiempo también vas viendo que también Él puede obrar en otras áreas de tu vida, y en el tercer paso lo dice, ¿no? O sea, empezar a ceder también y confiar que Él puede obrar en las demás áreas de tu vida, ¿no? Creo que muchas veces hemos escuchado estas frases, ¿verdad? De decir, si le pides a Dios trabajo, pero pues no te levantas temprano, no haces el requisito, no cumples con el requisito de ir y buscar y tocar puertas, pues no va a suceder como tal ese milagro, ¿no? Debe de ser de la mano con la acción. Entonces, pues a veces esos comentarios los escuchamos en Alcohólicos Anónimos, en las aulas, ¿verdad?, donde nos dicen, pues no va a obrar Dios nomás así, debemos de levantarnos, ir y buscar para que esto ocurra, ¿no? Pero a veces esta parte de confianza se malentiende, ¿verdad? Y pensamos que, bueno, pues con el hecho de yo ya ir a una junta o estar en un grupo, ya va a suceder el milagro, porque pues, es mi poder superior y creo que Él lo puede hacer todo. Y bueno, este tipo de pensamientos que muchas veces se atraviesan por la mayoría de los alcohólicos. Está cañón, ¿no, padrino? También querer dejarle todo, ¿no?, a un poder superior sin no hacer nada, ¿no? Definitivamente tenemos que tener la voluntad y la acción, como usted lo dijo, ¿no? Y a final de cuentas, en las mañanas levantarse y hacer las cosas pensando en que Dios te va a permitir lograr hacerlas, ¿no? Y hacerlas bien, que te va a dar una satisfacción también y que hay una recompensa al final del camino, ¿no? Que es una vida útil y feliz, como dice la literatura, pero más que nada una vida tranquila, una vida plena. Sí, es por eso que ceder el poder a veces, pues tenemos esa firme decisión y lo hacemos de hecho, pero cuando estamos viendo que las cosas no resultan como nosotros queremos que resulten, pues empezamos a tener esa duda, ¿no? Empezamos a dudar de que si realmente existirá un poder superior o un Dios, o solamente es algo que me venden para mantenerme en una agrupación, ¿no? Porque pues precisamente ahorita acabas de decir unas palabras, ¿no?, que muchas veces son malinterpretadas, la vida útil y feliz, ¿no? O sea, pensamos que ponernos en un grupo, que empezar a creer que por la euforia que otros nos transmiten, ya todo va a cambiar, ya todo va a salir adelante, Dios va a obrar en nuestras vidas con el simple hecho de estar y pedirle. Y muchos soñamos con esta parte, ¿no? Yo al menos en mi caso personal llegué a pensar que pues Él me debía muchas, ¿no? Y creo que era el momento de que me las pagara, y no me refiero como una parte de agredirlo, ¿no?, o de ofenderlo, simplemente el que llegar y pensar que lo que se ha perdido lo vas a llegar a recuperar, pues eso era a lo que yo me refería. Entonces, cuando te vas dando cuenta que no es así, no es esa vida útil y feliz que va a llegar así de la nada, y que todo como un cuento, ¿no? Como todo se va a cambiar y así va a haber manifestaciones rápidas en cuestión de obtener lo material, todo lo que se fue va a regresar, cosas así, pensamientos así que muchas veces precisamente decías tú, ¿no? Pues se llega a tener esa incredulidad, esa duda que no nos permite poder tener una verdadera confianza.
Hay una frase bien bonita que dice, los planes de Dios son perfectos. Y nosotros como seres humanos de repente somos muy aferrados a soltar, a dejar lo que tenemos ya seguro en las manos. Y cuando empezamos a perder y perder y perder y perder, empezamos a renegar a Dios, empezamos a reclamarle, ¿no? Dios, ¿por qué esto? Dios, ¿por aquello? Y sin lugar a dudas, volver a repetir esa frase, ¿no? Los planes de Dios son perfectos. Y aprender a dejar ir lo que ya en tu nuevo proceso de vida no vas a tener. Muchas veces también el dejar de ser tan aferrado y soltar todo lo que tú sientes como seguridad en este momento. Tú no sabes, posiblemente Dios te pueda dar después una vida diferente y más feliz a la que tú consideras que lleves en este momento. Entonces, pues, el empezar a renegar para mí es esa parte de querer todavía hacer, pues, todo a mi propia voluntad, sentirme omnipotente, ¿no? Y al final de cuentas, el dejar que Dios sobre, el dejar que las cosas, aunque sean malas, también agradecerlas, es parte también de un crecimiento, ¿no? Porque muchas veces hay una canción que me gusta mucho que se llama Sin dolor no hay ganador, que habla de todo eso, ¿no? De que vas a pasar por muchas pruebas, van a pasar muchas cosas, muchas adversidades, pero al final de cuentas todo tiene un propósito en tu vida. Y yo sé que los planes de Dios son perfectos y entonces soltar y esperar lo nuevo que viene, al final de cuentas. Y sí, efectivamente, por eso el primer paso nos habla o nos insiste, ¿verdad?, en que primero debemos de tocar un fondo, precisamente un fondo de dolor, para poder admitir con humildad el decir es que yo no puedo, yo no he podido, ¿no? O sea, lo que es la derrota, ¿sí? Cuando uno sale de sí mismo, ¿verdad? Esta palabra, decir yo no puedo, pues es la derrota. Y el admitir que solo por hoy y para toda la vida no puedo consumir, pues es una derrota definitiva, ¿no? Claro está que todo se va a tener que llevar día con día, pero esta parte es muy importante, es la clave de la recuperación, el poder decir, pues yo no puedo, no he podido, las veces lo he intentado, juramentos, hospitalizaciones, varias experiencias que he querido llevar a cabo y definitivamente yo no puedo, y el decir yo no puedo pues es derrotarse, ¿no? Es decir, ya no me puedo poner a Sansón con Sansón a las patadas porque me va a derrotar. O sea, este señor alcohol, este señor drogas me va a derrotar porque ya lo intenté muchas veces y yo no puedo. Y eso es el principio, la derrota, ¿sí? Ese es un paso, el primer paso y súper difícil, ¿no? Quebrantar ese ego omnipotente y decir no puedo, pero decir no puedo desde el corazón. Yo lo tuve que decir llorando, definitivamente se los confieso a quienes nos escuchan que tuve que decirlo llorando. El aceptar que yo no podía me costó, como no tienen una idea. Y precisamente el poder superior dice aquí que fomenta la humildad. La humildad es un componente clave en la recuperación. Reconocer que necesitamos ayuda y que no somos omnipotentes nos permite abrirnos a recibir apoyo y aprender de otros. Así es, esta humildad de poder decir el yo no puedo, mi filosofía, mis creencias, todo lo que aprendí, pues no me ha servido para nada en lo que se refiere al alcohol y la droga. Es precisamente el primer paso, es la derrota, y entonces al decir yo no puedo, le das entrada al segundo paso que dice, pues, hay un poder superior más grande que tú. Quizás tú no puedes, pero hay alguien que sí lo puede, ¿sí? Entonces el ceder estas riendas de la carreta a alguien que sí lo puede, a este poder y decir, pero tú sí lo vas a poder porque tú sí tienes tú eres superior a mí, tú sí lo puedes hacer. Solamente dice una parte de la literatura, ¿no? Si mi voluntad y la voluntad de Dios se unen, va a empezar a detonar este tipo de acciones en mi vida, va a empezar a haber un cambio en mi vida. ¿Por qué? Porque yo me he derrotado al decir el yo no puedo, ¿sí? Y la derrota es cada vez que te enfrentas o cada vez que se te presenta la bebida o la droga y en tu mente derrotarte y decir yo no puedo. Quizás otros sí lo pueden, pero yo no puedo. Por estas 24 horas tampoco tengo ese
ese poder de llevarme y controlar el alcohol y la droga. Si hasta este momento tú que nos estás viendo, escuchando, no concibes todavía un poder superior o quieres a lo mejor empezar a buscar la manera en la cual encontrar un poder superior, te voy a pasar unas sugerencias en las cuales tú puedes empezar a encontrar tu poder superior. Puede ser Dios según su comprensión personal. Puede ser una deidad tradicional o una fuerza espiritual que les da consuelo y guía. Puede ser la naturaleza. El ciclo de la vida, la energía de la tierra y el universo pueden ser una fuente de inspiración y paz. La comunidad de AA, la fuerza colectiva del grupo y el apoyo mutuo pueden representar un poder mayor que uno mismo. El amor. Sentir el amor de la familia, los amigos o incluso el amor propio puede ser una motivación inicial poderosa. Ahí está la clave, ¿no? El poder buscar tu propio concepto quizás al principio, ¿verdad? Conocimiento de quién, dice algo de nuestra literatura, ¿no? Que cada AA va a buscar, va a recorrer innumerables caminos en busca de su fe. Quizás el Dios que les funcionó a nuestros padres, a nosotros no nos ha funcionado, debemos de buscar el propio, debemos de buscar nuestra propia fe, más no negarla, ¿verdad? Más no negar y decir es que si de niño no me cumplió, si de niño no me escuchó, si de niño no hizo algo por mí, porque mis padres me decían que le pidiera y no funcionó, no cerrarnos a esa idea, ¿no? Negativa, simplemente decir, bueno, pues, quizás eras demasiado pequeño como para poder comprender o poder entender de lo que se te hablaba, pero ya como una persona adulta dentro de un grupo y que has visto el milagro caminar, que son las personas que han dejado de consumir, pues ahora tú puedes buscar tu propio concepto, puedes ver qué puede más hacer por ti. Esta es la parte en donde decías tú, ¿no? Inclusive llegar a una reunión y ver a otros compañeros que están ahí, creo que eso es un acto de fe, porque te das cuenta que sí está funcionando el grupo, que sí hay personas que están dejando de consumir, y eso pues es un acto de fe, ¿no? Que puedes tú, que precisamente es el que con muchos compañeros te han abordado y te han dicho, es que ya encontramos un lugar, ¿no? Sí, así es, padrino, dice aquí, la clave está en mantener una mente abierta. AA no exige creencias específicas ni impone dogmas. En lugar de eso, invita a cada persona a explorar su propia idea de lo que podría ser un poder superior. Para algunos, el poder superior puede comenzar siendo el grupo de AA, como en mi caso, una comunidad de personas unidas por un objetivo común que proporciona apoyo y comprensión. Así es, esta manifestaciones de las que hablabas del amor, yo tuve una idea pues muy tonta, ignorante, ¿verdad? Que tenía que ver para creer, y creo que la he escuchado muchos compañeros en sus historias, y precisamente a veces estamos viendo pero no creemos que esa sea una manifestación, el amor, la unidad, el ver cómo nos ayudamos unos a los otros. No contemplamos cómo está sucediendo esta manifestación, y la echamos ahora sí que la echamos por la borda, ¿no? Porque eso no nos interesa. Yo lo que quiero es que me vaya bien en la vida, que tenga un buen trabajo, que haya salud, que mi familia esté bien. No le damos el valor principal a lo que es la unidad. Este tipo de unidad que es una demostración de ver cómo se está manifestando Dios en AA a través de una unidad, a través de un amor, y nuestro egoísmo, pues sin darnos cuenta, nos engaña y nos dice, no, o sea, debe de ser algo más, ¿no? O sea, no puede ser que sea tan simple esta demostración de la cual me hablan los alcohólicos, ¿no? Dice aquí las herramientas para conectar con un poder superior. Establecer una relación con un poder superior es un proceso personal. No hay una forma correcta de hacerlo, pero aquí hay algunas herramientas que pueden ayudar. Una de ellas es la oración y meditación. Estas prácticas permiten reflexionar,
buscar guía y conectar con algo más grande que nosotros mismos. Así es, tenemos que ser educados también en nuestra fe. Recordemos que en los inicios de Alcohólicos Anónimos, los mismos alcohólicos tuvieron que educar a los clérigos, a los sacerdotes, para poder ayudar pues ahora es que a los alcohólicos, y tuvieron también que estar educados en la fe, ¿no? El saber qué tipo de fe o qué tipo cómo puedo yo concepción, debe tener un adicto, un alcohólico para poder ser ayudado por Dios, porque no es la misma fe, por ejemplo, la que tiene una persona común que no es AA, a la que tiene un alcohólico, y eso si lo basamos en una enfermedad, no es igual a alguien que tiene la misma fe que tiene alguien que tiene cáncer, a la misma fe que de alguien que no lo tiene, ¿no? Su fe del que tiene cáncer es más fuerte, busca con más insistencia, ¿verdad? Con más humildad, y el que no lo tiene, que es una persona común, pues simplemente, pues sus oraciones no son iguales, porque no es el mismo dolor. Eso lo debemos de entender, que no es igual en Alcohólicos Anónimos. La fe que tiene una persona común no nos va a funcionar a nosotros los que padecemos de esta enfermedad, porque es una enfermedad incurable, progresiva y mortal. Y cuando nosotros lo vemos de esa manera, entonces le pedimos a Dios de una manera diferente a como lo hacen, ¿verdad? Los demás compañeros, sí, o las demás personas, comunes, que no sufren de esta enfermedad. Y creo que eso lo debemos de diferenciar, ¿no? ¿Qué tipo de fe me ayuda? ¿Qué tipo de fe es la que yo debo de llevar en el camino de mi recuperación? Y que no es igual a la persona que es una persona común. Entonces, hablar de este poder, pues hablo de que precisamente hacer una reverencia, doblegar, ¿verdad? El orgullo, decir es que yo no puedo, es que yo necesito, es que cuando yo comprendo que este Dios, ya no siendo un poder superior, sino ahora sí, ya siendo un Dios, para mí, como yo lo concibo como un Dios salvador, ¿verdad? Que puede ayudar, pero que lo va a hacer a través de un programa de 12 pasos, y que precisamente el programa de 12 pasos requiere acción. Entonces ahí me está diciendo, ¿verdad?, que no nada más se requiere de la oración, sino también se requiere de la acción. De hecho, revisando la palabra oración es hablar y acción, o sea, dos componentes, no nada más es pedir, sino también a la vez accionar. ¿Y y dónde debemos de accionar? Pues en el programa de los 12 pasos, ¿verdad? Ir escalonando, ir subiendo, y de esa manera, al ver resultados, pues va creciendo nuestra fe, esa poquita fe con la que llegamos va aumentando, porque ahora sí los primeros resultados que vemos y que nos dan esta confianza es dejar de consumir. ¿Estás de acuerdo? Y los siguientes, pues es que empezamos a darnos cuenta que nos queríamos morir, pero ahora queremos vivir, queremos hacer cosas en nuestras vidas. Está bien padre esa parte, padrino, de cuando uno llega de nuevo al grupo y los ve y dice, ay, ¿a poco esos güeyes sí me van a ayudar a dejar de beber? O ¿a poco sí, ya nada más de estar en la pura junta, ya se me va a quitar la obsesión por beber? Pues sí, compañeros, efectivamente eso es cierto, ¿no? De entrada lo ves como un chiste, como de risa, como que, no manches, ¿a poco esto va a ser lo que me va a ayudar a cambiar? Y verdaderamente sí, ¿no? O sea, al empezar en las tribunas, a escuchar las personas que comparten, cuánto tiempo llevan sin consumir, cómo le han hecho, cómo es que se enfocan en dejar verdaderamente su vida al cuidado de Dios, y pues poco a poco esa energía, pues sí, esa energía que se vive en la tribuna, esa manifestación a final de cuentas del poder superior, es maravilloso, porque sí, efectivamente eso te arranca poco a poco esa obsesión por beber y drogarte. Y tener claro que no va a ser tan fácil, porque va a haber algo que se llama adversidad, situaciones, problemas que muchas veces suceden en la mayor parte de nosotros.
hay momentos en los que queremos desistir y por problemas, pues simplemente hoy lo veo como pruebas, ¿no? Como pruebas de fe, yo así lo llamo, ¿no? Pruebas de fe, a ver si es tanta tu fe, pues no todo va a ser miel y dulzura, ¿no? Sino van a haber ocasiones donde quieras, pues el cansancio, el agotamiento, el estrés, las emociones, que nosotros, Bill W. llamó la borrachera seca, junto con el doctor Elizondo, ¿verdad? Se van a atravesar y van a haber estados de ánimos, ¿verdad? En donde vengan pensamientos negativos, donde veas de repente mucha oscuridad y este tipo de cosas, recordando que cuando uno va en búsqueda de esta fe, pues todo esto va a suceder, o sea, y debemos de comunicar a la gente que nos ve que es normal, es parte de la recuperación. Tiene que haber obstáculos para ver si tenemos la capacidad de poderlos superar, y estos obstáculos no son un castigo, no es como la parte de decir es que estaba mejor. Lo he escuchado en varias ocasiones, estaba mejor cuando estaba bebiendo que el día de hoy, antes no tenía tantos problemas, y bueno, situaciones así, palabras, ¿verdad?, que se escuchan muchas veces en las historias. Y precisamente lo que tú decías ahorita, ¿no? ¿Cuál es la mejor manifestación de que Dios obra en la vida de alguien? Pues creo que es algo muy claro, el escuchar la historia. Si tú la escuchas con atención, puedes decir cómo estaba antes y cómo está el día de hoy. Pero si la escuchas para juzgar, para dudar, para criticar, pues no vas a poder ver ese mensaje que se te está transmitiendo, que es la manera como Dios se manifiesta a través de otro ser humano, ¿no? Hablaba usted, padre, ahorita de adversidades, ¿no? Y yo lo veo de esta manera. Así como existe el bien, existe el mal. Y yo me he dado cuenta que muchas personas, cuando empiezan a sentir el mal, empiezan a doblegarse, a desistir, como no pierden la fe. Es ahí donde pierden la fe, porque no se dan cuenta que a final de cuentas el bien siempre va a ganar. Dios, el poder superior, siempre va a ser más fuerte de todo mal. Entonces es ahí donde dice probar la fe, ¿no? Y verdaderamente yo he visto muchas personas que aparentemente tienen mucha fe, pero con algo un poquito malo que empieza, hasta cosas espirituales, si usted lo quiere ver, dudan de su fe, dudan del poder superior. Y es ahí en donde más se debe de poner la fe en el poder superior y confiar en que todo va a estar bien. Y mencionar que el AA no es la varita mágica, ¿no? El programa está ahí dispuesto, está para que lo tome, pero también recordar que precisamente va a haber resistencias ante esta nueva manera de pensar, ¿verdad? Que van a haber ahí barreras y llamadas orgullo. Y bueno, esto debemos de mencionar que esta percepción que nosotros vamos teniendo hacia una manera de vivir diferente, pues a veces no la podemos, no podemos alcanzar a verla, no podemos alcanzar a ver nuestra mejoría, precisamente porque cuando viene este tipo de adversidades, problemas que se presentan en el camino, en la vida, y eso hace que nos ceguemos y no veamos lo bueno, no, solamente estamos viendo lo negativo, lo malo, pero no estamos viendo lo bueno, no estamos viendo que ahora no recurrimos inmediatamente al alcohol, no recurrimos inmediatamente a la droga, no estamos viendo que ahora cuando sucede eso, ¿cuántos compañeros? Yo mismo he llegado a una agrupación después de vivir una adversidad y uno manifiesta, pues yo quisiera volver a beber, ¿no? O sea, entra la parte de la conmiseración y sentirse la víctima de las situaciones, de las circunstancias, pero lo que no vemos, lo que no estamos percibiendo es que ya tenemos el valor de decirlo. Ya tenemos el valor de llegar a un grupo y manifestarlo y reconocerlo y decir, es que yo no puedo, ¿no? Es que si ahorita no estuviera aquí en el grupo, quién sabe dónde estuviera, quizás estuviera otra vez en el mismo lugar en donde estuve la última vez consumiendo. O sea, no alcanzamos a tener esa percepción de darnos cuenta que ahora sí ya tenemos el valor de declararlo, ¿no? De declararlo y poder llegar y decirlo sin ningún prejuicio ni sin ningún titubeo y decir,
hoy quise beber porque se presentó una situación tan fuerte en mi vida que, pues, que me tambaleó, ¿no? Esa es la parte que no alcanzamos a percibir. Esta parte de humildad que nosotros volvemos a mostrar al decir yo no puedo. Y muy importante para eso el entender y comprender que la vida perfecta no existe, la perfección absoluta es un mito, no existe. Entonces muchas veces nos dejamos guiar por lo que vemos en la televisión, por lo que vemos en redes sociales, o por la apariencia que puedan dar los vecinos de perfección, pero eso es un mito, eso es una mentira. Verdaderamente todos los seres humanos tenemos altibajos, todos los seres humanos tenemos dificultades en el día a día, adversidades, y entonces el frustrarte porque no tienes una vida perfecta, pues es yo creo que lo peor, ¿no? Lo principal, como lo mencionaba, es aceptar que no existe la perfección y que como dice el padrino, va a haber adversidades en el día a día, y pues aprender a sobrellevarlas, y que esas adversidades, como lo dijo él, pues no te lleven al consumo. Sí, y tomar en cuenta que vuelvo a repetir, ¿no? Cuando uno está tratando de hacer las cosas bien, o para uno bien, ¿verdad? Porque lo que para uno está bien, para otros quizás no está bien. Pero cuando uno está tratando de hacer las cosas bien, siempre va a haber crítica, siempre va a haber envidia, siempre va a haber el señalamiento, ¿verdad? Yo diría, ¿verdad?, que Alcohólicos Anónimos es un programa que se creó para ayudar, pero el programa no tiene nada que ver muchas veces en este tipo de acciones o actitudes, ¿no? Esos ya son del mismo alcohólico, del mismo adicto, que las manifiesta a través de ver a alguien que va superándose, a través de ver a alguien, porque a veces no reconocemos, bueno, pues él porque pues él llegó antes, ¿no? Lo que decías hace rato, ¿no? O sea, él llegó antes, quizás no nos damos cuenta a veces lo que le ha batallado, lo que le ha pasado, ¿verdad? Para poder dar ese escaloncito, subir un escaloncito más, y nace la envidia, y nace el egoísmo, porque recordemos que el egoísmo es la base de nuestra enfermedad, el yo mismo, ¿no? Entonces, precisamente este egoísmo de no decir, bueno, pues hoy le tocó a él, ¿no? Es como cuando compras un boleto de lotería, pues muchos compran el mismo boleto, o muchos compran un boleto y solamente hay un ganador, ¿no? Entonces no puede haber muchos ganadores, pero es el competir, es el estar, es el decir yo voy a seguir porque pues en un momento a mí también me va a pasar, pero pues no es así. Vuelvo a repetir, el programa se creó para ayudar, pero pues somos enfermos los que estamos en un programa, y a veces este tipo de críticas, ¿verdad? Porque muchos pensamos, ¿no?, que el programa confundimos esta religiosidad con la espiritualidad, y claro está que la espiritualidad nos la marca el 11º paso como oración y meditación, y en ninguna parte del programa, bueno, en alguna parte sí nos dice que los alcohólicos regresaremos a nuestra religión, ¿sí? Pero en ninguna parte del programa nos está llevando a que seamos religiosos, que busquemos rápidamente una religión para apoyarnos en... No, es muy claro, nos dice la cruz de la sobriedad que pues precisamente la religión la sustituimos por Alcohólicos Anónimos, que es un programa espiritual, ¿sí? Y a veces mal entendimiento, ¿verdad? Hace la crítica, ¿no? Este tipo de crítica que es destructiva, en el cual dice, pues es que AA no es religioso, ¿por qué se habla de Dios? ¿Por qué esto? Si aquí nos dicen, no es religioso, es espiritual, y si no existiera el 3º ni el 11º paso, ¿no? En donde nos habla de oración y meditación. O sea, la espiritualidad va a fluir, la espiritualidad se va a sentir a través de la oración y la meditación. Tener ese contacto consciente. Adelante. Fíjese, padrino, que eso que menciona usted ahorita de ver al compañero que va más avanzado, que así, yo a final de cuentas eso lo veo como borrachera seca, eso lo veo como darle cavidad a los defectos de carácter, y para mí pues ahí no hay más que pedirle a Dios, ¿no? Que el día de mañana también te ayude a tener un cierto grado de sobriedad, como tú lo deseas, y sí se puede, ¿no? Dejando de lado eso que cuesta trabajo, a final de cuentas, de repente dejar de recargarse en esos defectos de carácter y trabajarlos, tener la conciencia de
de identificarlos, ¿no? Cuando lo empiezas a sentir y tratar de, al final de cuentas, de desviar esos malos pensamientos, porque te vuelve a meter en un círculo vicioso que para abajo, en lugar de ir para arriba. Así es, empezamos a ponernos el pie el uno al otro, aunque vuelvo a repetir, Dios obra a través de un programa, y agarrarnos de Dios es agarrarnos del programa. Yo así lo concibo, así lo creo el día de hoy. También sé que son esta parte de incredulidad, ¿verdad? Muchas veces señalada, pues viene de la misma ignorancia. Hay que decirlo, porque muchos de nosotros llegamos a un grupo y sin tener el hábito de la lectura, rechazamos la escuela, no nos gustó. Hay quienes sí llegaron con esa parte, ¿verdad? De poder asistir inclusive a una universidad, a una prepa, no sé, con ese hábito, con ese entendimiento, pero hay quienes llegamos sin eso. Entonces hay gente que se burla, pero por ignorancia, ¿no? Cree que el hablar ahorita, por ejemplo, de Dios, es decir, esto no es religioso, no, es espiritual, y la religiosidad es otra cosa, porque al fin de cuentas es muy cierto, algún día cada uno vamos a encontrarnos con esa religión, pero eso nadie lo sabe, solamente cada quien lo sabe en qué momento tenga esa gran necesidad de ahora sí poder regresar, ¿verdad?, a un templo, a una iglesia, no sé, a un grupo religioso, precisamente para educar esta parte religiosa y poder decir de qué se trata, ¿no? Para no manifestar palabras que van de acuerdo o van llevadas de la ira, van llevadas de la crítica irascible, de la agresión, y poder decir, el día de hoy mi conocimiento pues me sirve porque estoy hablando que precisamente AA me está llevando a percibir, a sentir. Hay una parte del libro, ¿verdad?, que nos dice, ¿no?, que esto es de sentir. Esto es de sentir, no es de ver. Y la misma literatura también lo dice, padrino, ¿no? Que esto no es ni física, no es ni química, ni las personas más estudiadas a veces pueden quitar esa obsesión por beber, ¿no? O sea, esto es básicamente 100% espiritual, y cuando lo entiendes, pues es cuando verdaderamente empiezas a vivir el programa. Así es. Hay una herramienta en los 3 legados, que es el servicio, que es lo que nos lleva a practicar la espiritualidad. Precisamente el ayudar a alguien desinteresadamente es hacer un lado el egoísmo, y esa parte es la espiritualidad. Cuando nosotros tenemos hambre de servir, cuando venimos ya con un espíritu de servicio en nuestro ser, porque también hay que decirlo, a lo mejor ya nos metemos en otro tema, pero brevemente lo comento. Mucha gente critica esta parte del servir, ¿no? Porque pues precisamente ahorita lo decía, ¿no? Cuando tú conoces, cuando tú lees, cuando tú te adentras, pues te das cuenta que hay gente que desde su ser ya venía integrado este espíritu de servicio, ¿sí? Y que hay gente que no lo tiene, y ese tipo de gente pues pues no, simplemente pues no va a ser parte, ¿no?, de las filas de Alcohólicos Anónimos, y no por rechazo, simplemente porque no tienes espíritu de servir. Y los que lo tenemos, pues alimentamos la espiritualidad a través del servicio, a través de la ayuda, a través de dar tiempo, dinero y esfuerzo para que otra persona se pueda recuperar. Y eso es lo que va a engrandecer en nosotros precisamente esta parte humana que se perdió desde hace mucho tiempo, de poder dar a otro, ¿sí?, dar un poco de ti a otro, porque pues tampoco se trata de darte completamente, porque pues tienes que dar solamente un poco de ti, porque no puedes olvidarte de ti también, ¿sí? Pero sí tener un espacio para poder dar a otro y poder decir este tiempo o esto que es dedicado a otra persona para poderla ayudar. Y es la manera como nosotros empezamos a percibir esta espiritualidad, la parte de Dios. Esa parte es que esa parte del humanitarismo es lo que doblega a final de cuentas a ese ego adicto, padrino, porque el servir a los demás, como usted lo dijo, que es la parte humanitaria, es que los valores que se han perdido, para mí es como que lo que más ayuda a la recuperación.
el poder darse a los demás, y como usted lo dijo también, pero no completamente, ¿verdad? Pero sí, o sea, el hacer algo por otra persona desinteresadamente es un crecimiento espiritual verdadero que se los recomiendo. Sí, y finalmente pues regresamos a lo que es el segundo paso, ¿no? Una vez que conocimos un grupo, por de alguna forma, una manera que nos llevaron, nos invitaron, encontramos concebimos a un poder superior, a un Dios, como cada quien lo conciba. Hemos visto lo que ha hecho por nosotros a través del avance que hemos tenido, y lo único que hacemos es regresar al grupo, efectivamente, ahora sí con una integración diferente, con un concepto, una manera de pensar diferente. ¿Por qué? Porque ahora sí podemos hablar de que al principio, pues, no concebía un poder superior, un Dios, pero hoy sí ya lo concibo, porque ahora sí puedo percibir, puedo ver lo que ha obrado en mí, no de la manera como yo quisiera, pero sí por lo que yo llegué, que fue dejar de beber y de drogarme, y eso es lo que ha hecho por mí, y posteriormente empezar a vivir una aventura diferente, ¿no? Porque si dice el séptimo paso, que si Dios en el primer paso nos arrancó la obsesión de beber, también lo puede hacer arrancarnos la obsesión de nuestros defectos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahora tenemos otra tarea que seguir, tenemos otra petición que hacer, ¿verdad? Y también ahí vamos a tener que decir que yo no puedo. También ahí va a tener que haber una derrota, también ahí vamos a tener que tocar un fondo y poder decir yo no puedo, ¿no? Y en el decir yo no puedo es volver a ceder esa rienda de esa carreta a un poder superior y decir yo no puedo, pero tú sí puedes. Y así como algún día pudiste arrancarme de la obsesión de beber y de drogarme, también algún día yo sé que vas a poder arrancarme de esta obsesión de estos defectos. Es lo padre del programa, padrino, que al final de cuentas sí te empieza por el problema que es del alcohol y la droga, de esa obsesión por andar así, pero pues sí, al final de cuentas después viene la borrachera seca, y el programa verdaderamente también abarca eso. Y como lo mencionaba usted, la envidia de que ya uno va más avanzado que otro. Entonces, si verdaderamente practicas el programa, también Dios te va a ayudar a quitarte esos defectos de carácter que al final de cuentas, pues, impiden, son piedra de tropiezo, como usted lo mencionaba, en tu diario vivir, y no vas a tener una vida, pues, plena a final de cuentas si continúas recargándote o dejar que te plazca esos defectos de carácter, pues no. Así es, el decaimiento, la baja autoestima, la ira, esa falta muchas veces de energía, hacen que nuestra fe también se debilite, ¿verdad? Son obstáculos, son cosas que se atraviesan, pero también queremos decir, ¿no? A la gente que nos ve, que es parte de un desarrollo. Tenemos que conocer no nada más lo bueno, primero debemos de conocer lo malo, así como el alcoholismo o la drogación nos llevó a un grupo, también va a haber situaciones difíciles que nos van a orillar a buscar a esta entidad, ¿no? Esta esencia, este ser que precisamente hoy los que hemos vivido estas experiencias podemos darnos cuenta, o podemos más bien reconocer que no es lo que nosotros pensábamos, que no es que se va a manifestar, que hoy Él se manifiesta y se ha manifestado en todo momento y en cada momento, porque simplemente por lo que ha hecho por nosotros hasta el día de hoy, que es dejar de beber y de drogarnos. Y para ir concluyendo, ¿quieres comentar algo? Sí, iba a comentar esta parte que dice: el poder superior es uno de los pilares fundamentales del programa de Alcohólicos Anónimos. No importa cómo lo definamos o experimentemos, lo importante es estar dispuestos a abrir nuestras mentes y corazones a su influencia. Confiar en un poder superior nos ayuda a soltar el control, a aceptar nuestra humanidad y a encontrar fuerzas en algo mayor que nosotros mismos. Es una fuente de esperanza, una guía en los momentos difíciles y un recordatorio constante de que la recuperación es posible. Si estás en el camino hacia la sobriedad, recuerda, no estás solo. Hay un poder superior dispuesto a ayudarte.
sea cual sea la forma en lo que lo entiendas. Ábrete a Él y descubre cómo puedes transformar tu vida. Así es, abrirte a Él es abrir tu mente a escuchar otro punto de vista, abrir tu mente a escuchar otra experiencia. De esa manera te das cuenta que no estás solo y que nunca has estado solo, porque pues, no eres la única persona que ha padecido situaciones difíciles, y poder aceptar, ¿verdad?, que solamente Él es el único que ha sostenido pues, la vida de un adicto, ¿no? Que ni siquiera ha sido la familia, esa es la verdad, ha sido Él. Es el único que ha sostenido y es el único que poco a poco nos ha llevado al lugar donde estamos. El tener ese reconocimiento, ¿verdad?, de decir es que yo no he podido, y poderlo aceptar con humildad, pues es la base de nuestro crecimiento, ¿no? Es la base que nos lleva a poco desarrollarnos en una vida espiritual diferente a la que antes podíamos percibir y podíamos sentir. Con esto hemos terminado dando nuestro punto de vista, recordando que no somos la voz pura de Alcohólicos Anónimos, simplemente es a través de la experiencia y de un punto de vista y en base también a lo que se ha visto en los demás, en nuestro caminar. Hoy pues finalizamos este podcast, no sé si quieras agregar algo para podernos despedir. Recordarles nada más que somos un centro de rehabilitación en la ciudad de Querétaro. Si tienes problemas de adicciones o algún familiar tiene problemas de adicciones, que sepas que hay una manera de salir de eso y estamos a las órdenes para la recuperación de tu familiar o tuya, si es que así lo deseas. Bienvenidos. Y también recordando que se acerca el 24 aniversario de este Centro de Rehabilitación Primer Paso Querétaro, invitándolos por medio de Facebook para que acudan a nuestras juntas. Es puerta abierta, ¿verdad?, para quien quiera asistir y escuchar, todo con la finalidad de poder transmitir este mensaje y ayudar al que todavía está sufriendo. Gracias. Hasta luego, buenas noches. Espero que les haya gustado. No olvides de seguirnos en nuestras redes sociales.